Hoy vamos a enfocarnos en China, que en los últimos años ha estado en el ojo del huracán, enfrentando presiones cada vez más intensas, desde la caída en el crecimiento de su economía y la crisis del sector inmobiliario, hasta tensiones con el sector privado, bloqueos tecnológicos y aranceles impuestos por Estados Unidos. A muchos les pareció que China se estaba debilitando, pero en lugar de detenerse, tomó otro camino. Reformuló su economía, redefinió sus prioridades y comenzó a rediseñar sus alianzas globales. Este proceso silencioso ha convertido a China en uno de los principales arquitectos del nuevo orden económico mundial, y lo que está logrando no deja de sorprender. ¿Por qué China se mantiene firme? La respuesta está en un plan de 5 pilares que está dando forma a su futuro económico. Hoy desglosamos cómo China está enfrentando la presión de Estados Unidos y cambiando el curso de la economía global. Pero ya no es solo una disputa comercial, es una carrera por el dominio global. Los Estados Unidos no solo temen perder comercio, temen perder su supremacía tecnológica. Y ahí es donde China ha puesto su foco: tecnología, innovación y autosuficiencia. China sabe que una guerra comercial no se gana solo con aranceles, sino también con una economía interna fuerte. Por eso, el primer pilar de su plan es inyectar liquidez. China ha recortado tasas de interés y facilitado la liquidez, bajando los costos de los préstamos para empresas y consumidores. El objetivo: impulsar el consumo interno, reactivar las industrias clave y mantener la estabilidad económica. El segundo pilar es la inversión en tecnología estratégica. En lugar de depender de las tecnologías extranjeras, China está apostando por la autosuficiencia. Los nombres son muchos: Huawei, Alibaba, BYD, DeepSeek y otras gigantes tecnológicas chinas están recibiendo apoyo estatal masivo para mantener su crecimiento en medio de la guerra comercial. La meta es clara: dominar en sectores clave como la inteligencia artificial, los semiconductores y los autos eléctricos. El tercer pilar es sorprendente, y aquí es donde viene uno de los cambios más importantes de China: el apoyo a la empresa privada. Hace solo unos años, Xi Jinping estaba restringiendo a las grandes empresas tecnológicas, pero ahora el mensaje ha cambiado. Xi Jinping señala: es momento de que el sector privado brille. En un giro histórico, Xi Jinping ha prometido menos trabas para los negocios, protección legal para los emprendedores y, lo más importante, apoyo directo a la innovación tecnológica. Joe Tsai, presidente de Alibaba, dijo: esto lo cambia todo y le da confianza a los empresarios para invertir otra vez. El cuarto pilar es uno de los movimientos más audaces de China: fomentar el consumo interno. Esto no solo es una medida contra los aranceles, sino una estrategia de largo plazo para reactivar y desarrollar su economía desde adentro, cambiando el foco desde la manufactura barata y exportaciones. China acaba de lanzar un plan para hacer que su gente gaste más dinero. ¿Cómo? Subiendo salarios, reduciendo cargas financieras, fomentando el turismo y estabilizar y desarrollar el mercado accionario local. Medidas como esta no solo buscan un crecimiento económico, sino un cambio cultural. China quiere que sus ciudadanos consuman más, confíen más en su economía y hagan crecer su mercado interno. El pilar número 5 es la apuesta de China por nuevas alianzas globales. Si Estados Unidos sigue cerrando puertas, China las abrirá con otras economías. China está intensificando sus relaciones comerciales con países en desarrollo, fortaleciendo bloques como el BRICS y expandiendo su influencia a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La Franja y la Ruta es el ambicioso plan global de China para expandir su influencia económica y geopolítica a través del desarrollo de infraestructura y comercio internacional. Y mientras la Franja y la Ruta abren nuevas puertas a nivel global, China también está reconfigurando silenciosamente sus cadenas de producción, especialmente en Asia. Ya no se trata solo de exportar más, sino desde dónde se exporta. Entre enero y mayo, las exportaciones chinas a Tailandia crecieron más de un 20%, a Vietnam casi un 19%, a Indonesia un 17%. ¿A qué se debe este salto? ¿Más demanda? ¿Algún nuevo acuerdo? No. Lo que hay detrás es una jugada estratégica. Invirtió miles de millones en construir fábricas en Vietnam, Tailandia e Indonesia. Y no fue casualidad.
automóviles, celulares, maquinaria, todos armados en territorio extranjero, pero con piezas fabricadas en China. El resultado, producto local, arancel evitado. China extendió su frontera industrial sin mover una sola provincia. Hoy sus empresas producen fuera, pero siguen exportando lo suyo. Este fue el verdadero contraataque chino, silencioso, pero efectivo. Pero al parecer, esto no es todo tan limpio como pensamos, y si es verdad, me preocupa muchísimo. En países como Indonesia, con una industria menos desarrollada, algo no cuadra. Las exportaciones se disparan, pero la capacidad productiva sigue limitada. ¿De verdad están fabricando o solo están cambiando la etiqueta? Expertos y autoridades ya lo sospechan. China estaría usando estos países como simples puentes, contenedores que entran, se rebautizan y salen rumbo a Estados Unidos. Algunos gobiernos, como el de Indonesia, ya lo están investigando, porque si se demuestra que no hay suficiente contenido local, podrían venir sanciones y fuertes. Esto no es solo una jugada comercial, como ven, es una carrera contra el reloj. Y esto sí que es nuevo para mí, ya que mientras todos miramos a Estados Unidos, hay algo más que está pasando y que es de igual de estratégico. Una parte creciente de las exportaciones chinas ya no va al oeste, se quedan en Asia, se queda en casa. El sudeste asiático ya suma más de 700 millones de consumidores, tiene acuerdos de libre comercio con China y lo más importante, y una clase media que está creciendo a toda velocidad. Es sorprendente, ¿cierto? Hoy China no solo triangula productos, también abastece un mercado enorme que compra directamente y sin barreras. Mientras Estados Unidos levanta muros, Asia abre puertas y China simplemente entra. China entendió que no se trata de resistir, se trata de redirigir. Hoy sus fábricas están fuera, sus rutas comerciales son nuevas y su mercado ya no depende solo de Washington. Este es su plan B, no es un truco, es estrategia pura. Y funciona, porque esquiva aranceles, gana tiempo, abre mercados y pone presión donde más duele, en la cadena de suministro global. Pero China no solo está reconfigurando fábricas y rutas de producción, también está construyendo nuevas alianzas que podrían cambiar el equilibrio global del comercio. Una de sus jugadas más estratégicas se dio recientemente. Mientras todos miraban a Estados Unidos, China da un paso silencioso que continúa cambiando el comercio global. La semana pasada Beijing anunció que eliminará todos los aranceles para productos provenientes de 53 países africanos, todos excepto uno que reconoce a Taiwán. Y no es casualidad, es parte de una jugada mayor, un acceso masivo a África, a uno de los mercados más grandes del mundo. El anuncio se dio durante una reunión en China, organizada bajo el marco de la FOCAC, el Foro de Cooperación China-África. Allí el presidente Xi Jinping envió un mensaje claro: estamos dispuestos a extender medidas de cero arancel a 53 países africanos con vínculos diplomáticos con China. Y no es un gesto simbólico. Según Anna Ryder, directora de la consultora Development Reimagined, esto representa un cambio estructural en la relación comercial entre África y China. Hasta ahora, solo los países africanos más pobres recibían este beneficio. Con este nuevo paso, naciones africanas de ingresos medios podrán vender sus productos sin pagar aranceles. Y eso cambia las reglas del juego. Para entender la magnitud de esta jugada, veamos los datos. En 2024, el comercio entre China y África superó los 300.000 millones de dólares y con Estados Unidos solo 71.600 millones de dólares, menos de la cuarta parte. China es sin discusión el socio comercial más importante del continente africano, pero aún hay barreras: idioma, transporte, estándares sanitarios, falta de capacitación. Xi Jinping lo sabe, por eso anunció también medidas de acceso al mercado de aduanas, formación técnica y promoción de productos africanos. Con esto China pretende dominar completamente el mercado africano. Mientras China extiende alfombras rojas, Estados Unidos levanta barreras. Bajo Trump, el programa de beneficios arancelarios para África, el famoso AGOA, fue debilitado. Se impusieron aranceles del 10% a productos africanos. Algunas incluso llegaron al 50%. Y lo peor, el AGOA vence este septiembre y no está claro si se renovará. El resultado: exportadores africanos pierden acceso preferencial al mercado estadounidense. Y ese vacío lo está llenando China.
Como dijo el investigador Adair Cabbins, China ha sido forzada a cultivar nuevos mercados como consecuencia directa del conflicto comercial con Estados Unidos. Pero esto ya no es solo comercio, es diplomacia. En la reunión de la FOCAC, los ministros africanos y chinos criticaron directamente a Estados Unidos. Dijeron que las políticas de Washington interrumpen el orden económico internacional y perjudican al bien común global. Acusaron a Estados Unidos de unilateral, proteccionista y de bullying económico, y pidieron al gobierno estadounidense que regrese al camino de la consulta y el respeto mutuo. Lo que antes eran críticas veladas, hoy son declaraciones abiertas, y el mundo las está escuchando. África está cambiando y China lo sabe. Las nuevas generaciones africanas no solo exportan materias primas, están construyendo fábricas, marcas, tecnología. Y ahora tienen acceso al mayor mercado del planeta. Como dijo Lauren Johnston, experta en relaciones China-África, esto puede diversificar el comercio africano más allá de las materias primas. Este movimiento no es casual, es estratégico. China está usando el comercio para redibujar alianzas y África, con sus 1.400 millones de habitantes, es un mercado muy interesante. La pregunta es, ¿lo logrará? Desde su propio mercado interno hasta Asia y África, China está cambiando y el mapa económico del mundo ya no es el mismo. La pregunta no es solo si China logrará su objetivo, sino cuánto cambiará el orden global en el camino. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo centro de poder económico? Si te interesa entender cómo se mueven las fichas en este nuevo tablero global, suscríbete, activa la campana y déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video sobre tendencias económicas globales.